En este vídeo vamos a explicar las funciones polinómicas de grado superior. ¿Qué es una función polinómica de grado superior? Pues es una función cuya expresión analítica es un polinomio de grado mayor que 2. Por ejemplo, el polinomio de grado 3, de grado 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene por qué estar completo, es decir, pueden faltar los grados intermedios. Lo que es importante es que si es una función polinómica de grado 3, el grado cubo estará. La x al cubo estará. Si es de grado 5, pues x a la quinta tiene que estar, con algún coeficiente, pero tiene que estar. No puede ser ese coeficiente nulo. ¿Qué propiedades tienen las funciones polinómicas? Pues en realizar un estudio muy exhaustivo es muy difícil porque depende mucho del resto de coeficientes que tenga. Sin embargo, sí que podemos decir unas cuantas cosas que le funcionan a todas. La primera, si tenemos que la función es de grado impar, es decir, una función de grado 3, de grado 5, 7, etcétera, etcétera, pues si la a, que es el coeficiente principal, el que va con el grado mayor, es positivo, las ramas ocupan los cuadrantes 1 y 3, acordados los cuadrantes al dibujar. El 1 y el 3 serán el que está aquí arriba y el que está aquí abajo, ¿vale? Si la a es negativa, pues las ramas están en los otros dos cuadrantes, en el segundo, que sería el de este lado, y el cuarto, que sería el de aquí abajo. Si el grado es par, pues tenemos una situación un poquito diferente. Si la a es mayor que 0, las ramas ocupan los cuadrantes 1 y 2, es decir, este de aquí y este de aquí. Si la a es menor que 0, pues las ramas ocupan los cuadrantes 3 y 4. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir algo muy sencillo. Que si el grado es impar, las ramas van a estar, una se va hacia arriba y la otra se va hacia abajo. Si el grado es par, las dos ramas van hacia arriba o las dos ramas van hacia abajo. Eso es lo más importante que tiene que quedar. El hecho de que estén en un cuadrante o en otro, pues es lo menos importante. Pero sí el hecho de que en grado impar una va hacia arriba y otra va hacia abajo, y en grado par las dos van hacia arriba o las dos van hacia abajo. Acordaos de la función cúbica, que la hemos visto alguna vez, y la función cuadrática. Más cositas. Pues pueden o no tener puntos de corte con el eje X. Las de grado impar por lo menos uno van a tener, porque si una rama se va más infinito y la otra menos infinito, pues en algún sitio cortará al cero. Pero las pares no tienen por qué tener cortes. Las de grado impar suelen tener máximos o mínimos relativos. Es decir, como una rama se va más infinito y otra menos infinito, siempre el valor máximo es más infinito y el mínimo menos infinito. Por tanto, no vamos a poder decir que sean máximos o mínimos absolutos. Sin embargo, las de grado par sí que pueden tener máximo o mínimo absoluto. Los dos no. Es decir, tienen máximo absoluto o tienen mínimo absoluto, normalmente. Por no decir siempre. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo no, varios ejemplos. Funciones cúbicas. Pues tenemos dos ejemplos de función cúbica. Esa función que, como veis, el coeficiente es positivo, pues tengo esta gráfica, es decir, va así. Como veis, es una función estrictamente, digamos que tiende a crecer hacia arriba, tiene su intervalo de crecimiento, crecimiento, y como veis, tiene esta forma, es como una especie de lazo que va hacia arriba, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Veis? Cuadrante 1 y cuadrante 3. Bien, ¿qué podemos reseñar de estas funciones cúbicas? Pues las funciones cúbicas, para poder dibujarlas bien, vamos a necesitar siempre 4 puntos, por lo menos. Siempre yo os recomiendo que un punto más que el grado. En este caso, con conocer un punto por aquí y un punto por aquí, sería suficiente. Con conocer dónde está el máximo, el mínimo, un punto por aquí y otro por aquí, ya la podría dibujar. Yo podría hacer yo esto así. ¿Qué ocurre? Que calcular el máximo y el mínimo pues no es tan sencillo. Bien, tiene un punto de corte con cada eje, como podéis ver ahí, un máximo y un mínimo relativos. Como veis, son relativos. Como a es mayor que 1, las ramas están en los cuadrantes 1 y 3, como ya os había dicho. Bien, esa otra función, como veis, el coeficiente de la x al cubo es negativo, menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la función va a tener esa forma, va hacia abajo, en dirección hacia abajo. Cuadrantes 2 y 4, y como veis, hace así. Entonces, ¿qué es lo que le va a ocurrir aquí? Pues le ocurre lo siguiente. Tiene un mínimo aquí, que es relativo, y un máximo aquí, que es relativo. ¿De acuerdo? Y pues veis un punto de corte con cada eje igualmente, podría tener más.
con el eje Y solamente 1, obviamente, un máximo y un mínimo relativos, y como la es negativa, los cuadrantes están en el 2 y en el 4. ¿Vale? Las ramas están en los cuadrantes 2 y 4. Vamos a ver otro tipo de funciones. Funciones de grado 4. Pues vamos a ver dos ejemplos de grado 4. Una que tiene el coeficiente positivo, ¿vale? Y sería esa, pues digamos que tiene esa forma. La forma viene a aparecer como una especie de W. Es una W un poquito deformada, pero la forma de las de grado 4 suele ser una W. Y como veis tiene un mínimo relativo aquí, un máximo relativo aquí, pero este mínimo es absoluto. Como veis, este mínimo es absoluto. ¿Y eso por qué? Porque al ser par, las dos ramas van hacia el mismo lado. En este caso, coeficiente positivo, las dos ramas van hacia arriba. ¿Elementos que tiene? Pues como veis, 2 puntos de corte con el eje OX. Ahí y ahí. Podría tener hasta 4, porque es de grado 4. Acordad de las soluciones que puede tener una ecuación. Un máximo y un mínimo relativos y un mínimo absoluto. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, y como A es mayor que 1, las ramas están en los cuadrantes 2 y 4. O sea, las ramas van hacia arriba. Esa otra función, menos x a la cuarta más 2x al cubo menos x más 2. Bien, ¿qué le ocurre a esa función? Pues esa es la gráfica. Como veis en este caso lo que parece es una m. Entonces podemos, forma de distinguirlas. Cuando el coeficiente principal es positivo, parece una w. Cuando el coeficiente principal es negativo, parece una especie de m. Como veis tiene aquí esta forma y resulta que tiene 2 puntos de corte con el eje x, aquí y aquí, un mínimo relativo, que sería este punto de aquí, y tiene dos máximos absolutos. En este caso, ese valor y ese son iguales, ¿de acuerdo? Y son dos máximos absolutos. Bien, como veis, la A es menor que 1 y las ramas van hacia abajo, es decir, están los cuadrantes 3 y cuadrante 4. Y esto sería el estudio de estas funciones. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una función polinómica de grado 4, vamos a intentar hacer una tabla de valores para representarla, porque aquí ya os digo, lo más importante es hacer tablas de valores, porque calcularle puntos pues todavía no sabemos, ¿vale? Bien, entonces x por aquí y por aquí. Le vamos a dar los puntos de corte. Si resolvemos esta ecuación, pues los puntos de corte estarían en el 0, si le doy el 0 da la i 0, y ahora si igualo la expresión a 0, saco factor común, x por x al cubo menos 8 igual a 0, y de aquí lo que me sale x igual a 0, que ya lo tengo, x al cubo menos 8 igual a 0. Es decir, x al cubo igual a 8. Si os acordáis de números complejos, esta ecuación tendría 3 soluciones. 3 raíces cúbicas de 8, pero la que nos interesa a nosotros es la real, que es la raíz cúbica de 8, que es 2. Por tanto, aquí tengo que poner el 2. Para 2 no tengo que hacer cuentas, sé que sale 0. Y ahora pues lo que puedo hacer es darle infinitos valores. Pues le puedo dar, por ejemplo, Por ejemplo, le puedo dar el 1, que está entre medias, le puedo dar el menos 1, le puedo dar el 3, aunque con el 3 ya van a ser valores que se van a disparar mucho en valor numérico. Hacemos el 1 y el menos 1, que son los más, digamos, razonables, que no van a dar valores grandes, y el 3 pues lo calculamos de manera anecdótica, pero eso me va a dar un valor muy grande que no voy a utilizar. Si sustituyo por 1 será 1 a la cuarta, que vale 1, menos 8 por 1, pues 1 menos 8 son menos 7. Si sustituyo por menos 1, pues sería menos 1 a la cuarta que da 1, y menos 8 por menos 1 da 8. 1 más 8, pues esto da, en este caso, 9. Como veis, valores ya muy grandes. Para 3, pues vamos a ver qué daría. 3 a la cuarta da 81, ¿vale? 3 a la cuarta menos 8 por 3, esto sería 3 a la cuarta, 81, menos 8, 24. ¿De acuerdo? Hacemos la cuenta con la calculadora por no perder tiempo. Esto sería 81 menos 24. Da 57. Como veis, este valor pues no lo vamos a dar en la tabla de valores, obviamente. Borramos todo esto que no nos sirve para nada ya, ¿vale? Y entonces pues la tabla de valores en principio puede ser así. ¿Que no la veo clara? Pues le hago más valores, ¿de acuerdo? Para que la veáis bien la gráfica, me he tomado la libertad de hacerla con GeoGebra. Está aquí escondida para que no la vierais hasta ahora.
y sería esta la gráfica, ¿vale? Y ahora pues la comentamos un poquito para que la veáis. La voy a dejar aquí. Y entonces fijaos, tengo los puntos de corte, el 0, 0, ahí está, el 2, 0, aquí está. Para 1 menos 7, pues fijaos, para 1 menos 7, exactísimo, ¿eh? ¿Lo veis ahí? Para menos 1, 9, pues como veis ya ni llego. Y para 3,57 tampoco. Esa sería la forma. Y diréis, parece una parábola. Sí, parece una parábola. Y no hace cosas raras de venirse para acá y hacer así, no. Digamos que en este caso se parece mucho a una parábola. De hecho, si representásemos solo x a la cuarta, sería muy parecido a una parábola puesta aquí. La parábola haría algo así y la x a la cuarta haría algo así, es decir, estaría más empinada. De hecho, si representáis solamente las potencias pares de x, es decir, x al cuadrado, x a la cuarta, x a la 6, x a la 8, todas salen con esta forma y centradas aquí, empezando en el así. ¿Qué es la diferencia? Pues lo que se cierran con respecto al eje. Es decir, todas las pares tienen más o menos la misma forma, salvo cuando empiezan a aparecer grados por aquí en medio, que se van, digamos, deformando y van apareciendo las ondas. Bien, esto sería con respecto a esta función. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de los que hay aquí y, por ejemplo, el número 36. Si cortamos el 36 de la hoja de ejercicios... Uy, que lo corto mal. Lo cortamos, hacemos la captura de pantalla, como siempre, y lo pegamos aquí. Hacemos esto para arriba y pegamos aquí el ejercicio. Aquí estaría. Nos dice... A una hoja de papel de 30 por 20 centímetros le cortamos 4 cuadrados, cada uno en una esquina. Y plegando convenientemente formamos una caja cuyo volumen es v de x igual x por 20 menos 2x por 30 menos 2x. Calcula cuál es el dominio de definición de esta función en el contexto establecido. Bien, pues... Y bueno, y luego después represéntala gráficamente. Fijaos, la forma de la función es la siguiente. V de x es igual a x por 20 menos 2x por 30 menos 2x. Bien, todo tiene sentido y cuando ya avancemos en esto lo iréis entendiendo, que yo lo que le he cortado a la hoja de papel es un trozo de lado x y entonces digamos que la hoja es 20 por 30, pues si le corto de x y doblo por los lados, pues en una dimensión le quito 2 veces x y en otra 2 veces x también. ¿A qué me refiero? Pues imaginaos la hoja de papel. Un poquito para arriba. Imaginaos la hoja de papel. Esta sería la hoja de papel. ¿Vale? Le corto el trocito x. Imaginaos que sería esto. Ese cuadradito. ¿Vale? Uy, ese ha salido mal. Otra vez mal. Bórralo. Ahí. Nada, no quiere salir bien este. Pues lo dibujo al revés. Ahí. Bien, lo dejamos así. Si esto mide x, esto también mide x. Si todo este trozo medía 20, pues obviamente si yo le quito x a cada lado, lo que queda midiendo aquí entre medias es 20 menos 2x. En este otro lado, como esto también vale x, pues lo que queda midiendo aquí en medio será 30 menos 2x. Se forma una caja con un volumen. ¿Y cómo se calcula el volumen de una figura tridimensional, de un paralelepípedo? Pues multiplicando las tres dimensiones. X, que sería el alto, al plegar hacia arriba, 20 menos 2x, que sería cuánto mide esto, y 30 menos 2x, que sería lo que mide esto. Entonces, ¿cuál es el dominio de definición de esta función? Pues obviamente tengo que ver que las tres medidas tengan que ser positivas. Si las tres medidas no pueden ser positivas, pues mal asunto. Entonces, x tiene que ser mayor que 0, por tanto, tengo que cortar un trozo positivo, x tiene que ser mayor que 0. Por otro lado, la otra dimensión, 20 menos 2x, tiene que ser mayor que 0 también. De aquí, si despejamos, sale 10 mayor que x, es decir, no puedo pasarme de 10. Y por otro lado, 30 menos 2x también tiene que ser mayor que 0. La limitación de la anterior es mucho más fuerte, pero bueno, la calculamos. Esto saldría que 15 tiene que ser mayor que x. Si juntamos las limitaciones, pues esta con esta.
porque digamos que esta restringe más que esta otra. ¿Cuál es el dominio? Pues el dominio de v, que es como se llama la función, sería desde 0 hasta 10, porque con estos valores digamos que puedo garantizar que las medidas de los tres lados son positivas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, si le corto un trozo del lado X, pues estaré cortando aquí y aquí. Vamos, no voy a poder formar... Estoy cortando todo esto prácticamente. Por eso lo pongo abierto, para que sea un poquito margen que quedara ahí como para levantar un trocito hacia arriba. Bien, ya tenemos el volumen. Vamos a representarla gráficamente. Pues para representarla gráficamente, esto es una función de grado 3. Para representarla gráficamente, pues le tendremos que dar una tabla, le tenemos que dar valores a una tabla de valores. ¿Qué ocurre? Que para, digamos, garantizarnos la rapidez, pues la vamos a representar también con GeoGebra. En esta tengo que hacer el gráfico, que no lo tenía preparado, pero bueno, le hacemos aquí la tabla de valores, X e Y. Entonces, le puedo dar 0, le puedo dar 1, le puedo dar 2, 3, y vamos a darle, por ejemplo, el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿vale? Si le doy el valor 0, me va a salir 0, porque aquí da 0, por todo 0. Si le doy el valor 10, esto también sale 0, sería 20 menos 20, por tanto también sale 0. Y si le doy valores intermedios, pues me va a salir pues, valores más o menos válidos. Si le doy x igual a 1, pues me va a quedar 1 por 18 y por 28. ¿Vale? Pues lo hacemos 1 por 18 por 28. Esto da un valor de 504. 504. Un poquito grande, ¿verdad? 504. Si le doy el valor 2, pues obtendré más valores. Si le doy el valor 3, obtendré otros valores. Y así iré obteniendo pues, todos los valores de la tabla de valores. Bien. Y luego en la hoja os lo completaré y lo llevaréis hecho en los ejercicios que os mande por correo. Bien, vamos a dibujarla. Entonces, para dibujarla nos vamos a ayudar de GeoGebra, ¿vale? Entonces, cogemos GeoGebra y sería x por paréntesis 20 menos 2x por paréntesis 30 menos 2x. Le damos a dibujar y aquí, como veis, sale una función enorme, ¿vale? Y obviamente dibujarla es muy complicado. Entonces la vamos a dibujar de manera aproximada porque como es una cúbica sabemos la forma que es. Y fijaos lo que os decía la limitación. Si la x se va de 10, ya va la gráfica hacia abajo. Y entre 0 y 10 pues está por encima del eje. Si la dibujamos como Dios manda, pues nuestra gráfica saldría más o menos, reescalando mucho, pues saldría algo por el estilo. Aquí estaría el 10 y la gráfica haría algo tal que así, ¿vale? Obviamente este valor de arriba pues sería un valor enorme, ¿vale? ¿De acuerdo? No gradúo este eje porque sería un valor enorme. Pero la gráfica sería así. Y como es una cúbica y la x al cubo va a salir positiva porque esto es más, por menos, menos y por menos más, o sea, va a ser positiva, entonces la cúbica va a hacer algo así, ¿vale? Va a ser la forma que tiene la cúbica, pero grandísima, obviamente. Bien, y con esto pues queda explicado cómo se hace este tipo de ejercicios, que simplemente será dibujarla, sustituir algunos valores o construir la función si es necesario.